De los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Si bien es cierto que hoy también tenemos un formato especial y nos vamos a sumar a este cumpleaños de Radio María, que ya los oyentes saben que hoy, 24 de enero, se cumplen 12 años desde que Radio María comenzó sus emisiones en España. Y es un cumpleaños que hay que celebrar. También el 10º cumpleaños lo celebramos de una manera especial, y este 12 cumpleaños también lo celebramos de una manera especial. Además tenemos un gran regalo. Los cumpleaños hacen un regalo, y aquí hay un regalo muy especial, que ya lo comentaremos a lo largo del programa, pero es que resulta que a partir de esta fecha, Radio María puede escucharse en todas las televisiones en España. Ya sabéis que desde que hubo una desconexión digital y entró la nueva tecnología de televisión, pues también uno ve que hay radios que se pueden escuchar en España. Bueno, pues desde esta fecha también Radio María puede ser sintonizada por televisión, lo cual quiere decir que nosotros tendremos familiares en lugares en los que no cogen bien la radio. Hay tal persona que me dice que le gustaría escuchar Radio María, pero que cuando va de vacaciones a un sitio no puede cogerla. O yo tengo un conocido que en un sitio, bueno, pues a partir de ahora, como televisión tiene todo el mundo, pues Radio María puede ser sintonizada en todas las televisiones. Claro, que no estoy diciendo que Radio María produzca televisión, no, pero el sonido de Radio María puede captarse en todas las televisiones. Es el regalo del cumpleaños, un regalo del cumpleaños que creo que es un gran avance para Radio María entrar en esta tecnología. Creo que es bueno que lo sepan. El que puede ocurrir una cosa, que uno encienda la televisión y diga, pues yo no veo Radio María, ¿no? Bien, es que cuando uno configura la televisión, tiene que hacer una especie de reseteo, un resetear para que entren los nuevos canales que hayan entrado. Por lo tanto, si uno no es capaz de hacerlo, pues igual tiene que pedírselo a algún vecino que sea más entendido, o a un antenista, o no antenista, pues para que le programe su televisión de manera que pueda entrar también Radio María. Pero ya es perfectamente posible, y este regalo de cumpleaños, pues tenemos que agradecérselo al Señor. Bueno, y además también, además de agradecérselo, pues también colaborar, pues para que sea posible, ¿no?, pues sostener el gasto que eso supone, ¿no?, del el alquiler mensual. Pero bueno, bien, como estamos en un día muy especial, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y entonces, como otras veces hemos hecho, vamos a hacer un coloquio entre los obispos que colaboramos en Radio María en distintos programas. Entonces tengo en línea a varios de los obispos colaboradores de Radio María. Únicamente no hemos podido conectar con don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, porque hoy tenía ya un compromiso a estas horas, pero están conmigo, por una parte, el arzobispo de Pamplona, Tudela, que es mi arzobispo, mi señor arzobispo, porque San Sebastián pertenece a Pamplona, don Francisco Pérez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, también está con nosotros don Demetrio, el obispo de Córdoba. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y también está don Francisco Cerro, el obispo de Coria Cáceres. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues estos tres hermanos obispos hoy nos acompañan porque ellos también colaboran en Radio María, y les hemos pedido que se sumen a este cumpleaños. Bueno, hay una cosa. Radio María comenzó a emitir el día 24 de enero, coincidiendo, yo no sé si se buscó explícitamente o coincidió así, es un dato que no lo tengo, pero el caso es que el 24 de enero en el Santoral se celebra la fiesta de San Francisco, la memoria de San Francisco de Sales, que es patrono de los periodistas. Entonces la verdad es que es un cumpleaños pues muy, verdaderamente muy propicio. Mi pregunta sería la siguiente: ¿por qué Francisco de Sales, San Francisco de Sales, es patrono de los periodistas? Yo no sé si don Demetrio podía explicarnos esto un poco, porque también es un dato de curiosidad que muchos podemos tener. San Francisco de Sales era obispo de Ginebra, y esa diócesis era muy extensa, y además entre pues los Alpes, montañas y nieve, que no era fácil de recorrer durante gran parte del año. Entonces él tuvo la feliz idea de difundir el Evangelio a través de
pequeños escritos que no se fotocopiaban, claro, sino que se copiaban a mano unos y otros, o imprenta, y se mandaban por todas las casas de su diócesis. Por tanto, sería como el patrono de la difusión del Evangelio a través de estos medios sencillos, pero que fueron calando en la conciencia de sus diocesanos. Patrono de los periodistas porque empleó la difusión escrita, periódica y continua del Evangelio a través de estos medios entre sus fieles diocesanos. Bueno, ¿qué hubiese hecho San Francisco de Sales si hubiese tenido la radio? Seguro que la hubiese aprovechado al máximo. Bueno, pues yo creo que nosotros también, los obispos que colaboramos con Radio María, hemos tenido también y tenemos una historia muy personal que vamos poco a poco enriqueciendo, ¿no? Una historia personal con Radio María, la hemos conocido en un contexto determinado, hemos tenido con ella una colaboración y hemos recibido muchos ecos, ecos de quienes también nos escuchan. Hemos ido tomando conciencia de qué potencial tiene de evangelización. O sea, yo creo que los obispos somos muy conscientes de ello, del potencial evangelizador que tiene Radio María. Yo creo que os puedo decir que en la Conferencia Episcopal Española, pues cuando también nos reunimos de vez en cuando, uno toma el pulso a sus hermanos obispos y se da cuenta de que hay una percepción comunitaria de que Radio María es un instrumento muy serio en la evangelización en este momento en España. Entonces yo creo que sería bonito que hiciésemos como una pequeña ronda entre los obispos aquí presentes, una pequeña ronda para que cada uno dijese su experiencia. Igual vamos a comenzar por el obispo que es más veterano, porque algunos pensarán que el más veterano es un servidor que os habla. Pues no es verdad. Aquí el más veterano entre los obispos colaboradores con Radio María es don Francisco Cerro, el obispo actualmente de Coria Cáceres, que él mucho antes de ser obispo pues colaboraba con Radio María. Le vamos a pedir que nos cuente un poco su historia, esa historia personal con Radio María y cómo él la percibe, cómo la percibe ahora también que es obispo y bueno, pues don Francisco, si te parece, te damos el turno. Pues yo recuerdo que estaba en Valladolid como director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús y me llamó el padre Julio Claretiano a colaborar. Nos llamó a unos cuantos sacerdotes y yo encantado de no solamente de colaborar, sino con lo que decía don Demetrio. Yo como creo que es una intuición de todos, desde San Pablo a San Francisco de Sales y a todos, que utilizar todos los medios para llegar a la gente. Y yo pues vi como algo, una gracia muy grande del Señor para mí y para todos, el poder transmitir lo que verdaderamente para mí es el centro de mi vida y de mi corazón, que es anunciar a Jesucristo a través de María. Y la verdad es que mi experiencia ha sido tan rica, tan hermosa, que puedo decir, yo siempre lo comento, que sobre todo a través de Radio María y a través también de algunos libros que he publicado, pero sobre todo Radio María, yo veo que ha sido realmente, es una expansión inmensa. O sea, realmente tiene una capacidad, rarísimo es el día, rarísimo, que no vas a un pueblo, que vas a una visita pastoral, que vas a una ciudad, que vas a una conferencia, que sales de una Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa, y raro es el día pues que no se te acerca alguien diciendo, pues yo le escucho a usted en Radio María, pues cuánto bien me hace, pues cuánto no sabe usted. Entonces yo la verdad es que creo que es un poder de evangelización inmenso y la verdad es que estoy encantado, o sea, realmente para mí Radio María tiene engancha a la gente, porque verdaderamente es una forma de hacer radio muy sencilla, pero sobre todo es una manera de transmitir el mensaje verdaderamente como es el mensaje del Evangelio, con esa fuerza que tiene la palabra y que tiene sobre todo cuando uno trata también de hacerlo desde el deseo de su corazón de transmitir el amor de Cristo, ¿no? Así que de verdad que desde siempre he estado encantado con Radio María, y cuando me ordenaron obispo recuerdo que Esteban Munilla me dijo, ¿y vas a seguir? Digo, pues claro, es que ni lo dudo, ni lo dudo que voy a seguir, porque estoy encantado, Muy bien, gracias por tu testimonio, don Francisco Cerro. Vamos a pasar el turno a otro don Francisco, a don Francisco Pérez, el
el arzobispo de Pamplona, que también él tiene un programa pues los sábados por la mañana, hablando de María, y María le introduce, pues nuestra Madre del Cielo, le introduce pues para que muchas veces nos comente aspectos de actualidad, etcétera. Don Francisco, nos gustaría conocer cómo conoció usted por Radio María. Yo he tenido directamente que actuar en algunos momentos, puesto que fui arzobispo castrense y la central, podemos decir, de Radio María estaba en la parroquia de la dehesa de la Villa. Y entonces, yo siempre tuve como algo que me hacía ver que Radio María iba a hacer un gran bien a la gente, y sobre todo a aquellos que a veces se encuentran solos. Creo que la característica de Radio María es que mucha gente se encuentra sola, y sobre todo los mayores, los enfermos, los que se encuentran en casa a veces pues en soledad porque toda la familia se ha ido al trabajo. Y es, por así decir, Radio María, podríamos definirla, además de ser la radio de María, es la compañera en el camino a muchos, y yo creo que esta experiencia la tenemos muchos obispos, la tenemos muchos que hablamos en Radio María o presentamos algún programa, y que la gente siempre se acerca para dar las gracias porque ese humus espiritual, esa experiencia espiritual, lo cultiva y lo cuida Radio María. No digamos ya, claro está, pues la explicación del catecismo que hace don José Ignacio, o también pues en muchos momentos las reflexiones de don Demetrio, de don Francisco Cerro, de don Jesús Sanz, o de tantos obispos también que de una forma o de otra. Yo comencé con obras misionales pontificias hace 10 años, que vengo pues mostrando y manifestando en Radio María aquello que la Iglesia quiere sobre la esencia y la naturaleza propia de ella misma, que es misionera. Y a través de obras misionales pontificias pues he tenido muchísimos momentos, incluso una de las periodistas de la Dirección General pues habla cada semana o cada 15 días también en Radio María, además de la reflexión que suelo yo hacer cada 15 días, si bien es cierto, pues siempre dando posibilidad a que la experiencia llegue al corazón de aquellos que sienten en su vida que la Virgen María pues ya no solamente es madre, sino sobre todo es la que nos cuida, la que nos acompaña y nos modela. Por eso ella es modelo de vida cristiana. Gracias, don Francisco. Y su intervención nos ha hecho recordar pasajes de la historia de Radio María que hoy tenemos que recordar y darle gracias al Señor. Y es que esta radio comenzó de una manera muy humilde a través del arzobispado castrense. Sí. Fue don José Manuel Estepa. El nuevo cardenal, que hace pues varios años pues abrió las puertas de la parroquia, como digo, de la zona de Carabanchel, y entonces pues fue pues una intuición y al mismo tiempo un paso profético, diría. Bueno, también sería bueno, igual que nuestro conductor, don Esteban Munilla, hoy le pidiese, o sea, le expresase públicamente nuestra gratitud a don Manuel Estepa, porque ahí está este nuevo cardenal de la Iglesia española que de esa manera tan sencilla él tuvo, ¿no?, esa intuición de abrir estas puertas. Luego, más tarde, cuando Radio María ya creció y desbordó el ámbito pues del mundo castrense, pasó a estar bajo la jurisdicción del arzobispo cardenal de Madrid. Pero sí. De acuerdo, pues la verdad es que también esta historia es bueno conocerla, porque tenemos que ser muy agradecidos, y porque cuando damos un paso al frente siempre nos apoyamos en el escalón anterior. O sea que eso es muy importante saberlo. Es de bien nacido ser agradecidos. Y esa colaboración de las obras misionales pontificias también ha sido siempre constante en esta casa. Sí, y yo lo quiero agradecer también públicamente, porque efectivamente la experiencia que muchas veces los misioneros todas las campañas que estamos haciendo, pues sin duda cala también en el corazón de la gente que escucha Radio María.
Pues muchísimas gracias. Para los oyentes que no lo supiesen, don Francisco Pérez, además de ser arzobispo actual de Pamplona, pues es que él también es el director de las obras misionales pontificias. Por eso también hemos hablado con él de este asunto. Bien, vamos a dar un paso más y ahora vamos a hablar con don Demetrio Fernández, actual obispo de Córdoba, que ya antes de ser obispo de Córdoba, pues siendo obispo de Tarazona, pues también ya había colaborado con Radio María. ¿Cómo comenzó su historia, la historia de relacionarse con Radio María, y cuáles son los ecos que él nos puede transmitir de su experiencia pastoral en Radio María? En primer lugar, yo conocí y me aficioné a Radio María en Roma. Diríamos, este formato de radio que en Italia llevaba ya muchos años y que es una de las emisoras más oídas en toda Italia. Cuando iba a Roma y pasaba temporadas de estudio, pues tenía sintonizada siempre Radio María, y escuchaba al padre Livio y a tantas personas, que incluso al presidente de la República, Scalfaro, hablaba continuamente pues de María y de los misterios de María. Pero vamos, en España, que es en donde nos encontramos, Radio María, mi primer contacto fue que aquellas personas que comenzaron, como acaba de decir don Francisco Pérez, en su andadura, amparados por el arzobispado castrense, acudieron a Toledo en una visita y buscaban pues también el apoyo del cardenal Marcelo, y en aquel momento era provicario general de la diócesis de Toledo, y pues acogí a aquellas personas, les escuché, porque el cardenal no les podía atender en el momento preciso. Me acuerdo que entre ellos estaba Piluca, la madre de Christopher, y bueno, pues a través de ese contacto, pues yo les pude poner en contacto con don Marcelo para esos primeros pasos vacilantes, bien apoyados por don José Manuel Estepa, pero que necesitaban apoyos de mucha más gente, ¿no? Ese fue mi primer contacto, que luego después he continuado, pues, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, en España, escuchar Radio María, pues, en la diócesis donde he estado durante 5 años, Tarazona, pues procuré que inmediatamente pudiera oírse en toda ella, en todo su territorio, y he tenido contacto con Radio María a través de don José Ignacio, el actual obispo de San Sebastián y antes obispo de Palencia, y antes incluso de ser obispo, que me enganchó preguntándome y metiéndome en este lío gozoso de colaborar en Radio María, ¿no? Decir, como han dicho mis hermanos obispos anteriormente, que es verdad que la gente agradece muchísimo el servicio que hace Radio María. Es como esa presencia maternal de la Virgen que nos habla y nos transmite y nos comunica continuamente a Jesucristo. Radio María ha ido creciendo, no solamente en oyentes, sino en calidad en sus programas, y pues realmente hay adictos a Radio María que no desintonizan durante todo el día esta emisora. Pero también tengo una anécdota muy importante, no solamente gente sencilla, sobre todo, y gente mayor que reza, que escucha, que se siente acompañada, sino de vez un político de alto nivel me dijo: mire, yo cuando salgo de mi trabajo, sus sesiones, sus reuniones, etcétera, en el coche sintonizo Radio María. Dice, porque de esa manera, primero, me oxigena la mente, y segundo, pues me olvido un poco de tantas tensiones que lleva consigo ese trabajo tan noble, ¿no? Así que creo que Radio María es escuchada también por jóvenes, por adultos, por este político al que me he referido y por otros profesionales que agradecen mucho esta presencia continua de María, de la Virgen María, y de los programas que nos anuncian el Evangelio de tantas maneras y tan bonitas, catecismo, tertulias, conferencias, música, oración, etcétera, ¿no? O sea que es para dar gracias a Dios y a la Virgen en este 12º aniversario de Radio María en España. Qué bien. Bueno, pues yo creo que ahora me toca a mí, José Ignacio Munilla, dar también mi testimonio, decir una palabra. Y yo creo que sobre todo subrayaría el hecho de que Radio María tiene un carisma. Creo que algún oyente me habrá escuchado ya en alguna conferencia que he tenido ocasión de dar sobre Radio María. Me habrá escuchado el hecho de que recién elegido obispo,
solemos tener pues una convocatoria por parte de la congregación de los obispos en Roma. Se da un pequeño cursillo a los obispos recién elegidos, recién nombrados, pues desde las distintas congregaciones de la Curia Vaticana. Y en mi caso concreto, cuando fuimos allí, yo ya era colaborador de Radio María, me llamó mucho la atención que el que entonces era pues encargado de todo el aspecto de medios de comunicación, que era el arzobispo Foley de Estados Unidos, nos dio pues una charla a los algo así como 100 obispos elegidos aquel año, una charla en la que dijo lo siguiente, y no lo olvidaré nunca. Dijo: desde la Santa Sede se observa con mucha atención el hecho de que a veces en la Iglesia Católica se han intentado poner en marcha podríamos decir empresas de comunicación pues con todos los medios, ¿no? Con medios muy profesionales, y como pudo ocurrir con la televisión de la Conferencia Episcopal estadounidense, y empresas de comunicación tan importantes como esas pues no han tenido éxito, han tenido que cerrarse, y con unos déficits muy serios y con problemas muy serios, ¿no? Y decía él, y sin embargo, pues también observamos que ha habido otros proyectos de comunicación sin tantos medios económicos, no profesionales, que han tenido un éxito arrollador, como es dijo él, ¿no? Como es el caso de la Madre Angélica y de la televisión de la Madre Angélica, como es el caso de Radio María, proyectos no profesionales que cualquiera hubiese dicho que no iban a poder tener éxito en medio de este mundo tan competitivo. Y nuestra sorpresa también es ver cómo Dios bendice muchas veces aquello que ha recibido un carisma, ¿no? Y entonces él nos dijo una frase que yo no olvidaré nunca. Dijo: yo he ido aprendiendo al ver esto, que nosotros tenemos que poner nuestros medios al servicio de allá donde Dios da el carisma, y no al revés, ¿no? Construir nosotros, ¿no?, un modelo frío y pretender que Dios le dé el carisma. Recuerdo esa intuición de Monseñor Foley, y yo dije, para mí es cierto, Radio María pues ha recibido un carisma, pues sin duda alguna, ¿no? Pues el fundador de Radio María tuvo esa intuición de María, y la verdad es que creo que la propia Iglesia, los propios obispos, colaboramos con un carisma que por otra parte se pone al servicio de la Iglesia, se pone al servicio de la Iglesia apostólica para poder evangelizar. Bueno, yo no puedo dar más que gracias a Dios por el hecho de que, además, hay una cosa que no sé si mis hermanos obispos que me están escuchando lo saben, y es que casualidad, el viernes comenté el último punto del catecismo, o sea, justamente un servidor ha terminado el último punto del catecismo el último día, ¿no? Entonces, bueno, como cuando yo cogí el catecismo, el padre Julio lo había dejado allí por el punto 551, pues ahora comenzaré desde el punto 1 y hasta el punto 551 para terminar el ciclo, ¿no? Pero casualidad, este programa de cumpleaños ha llegado en un momento también histórico de tantos años de comentar el catecismo, una hora por la mañana. Yo no puedo más que darle gracias a Dios, porque veo que el comentario del catecismo es como la onda de David, es una cosa que más sencilla no puede ser, y uno se da cuenta que es que tiene una eficacia verdaderamente sorprendente. Sorprendente. Sí, yo quería decirte, querido don José Ignacio, que esa labor que sin duda ha supuesto para ti también mucha dedicación, incluso hasta, pues pérdida de sueño, porque claro, tienes que levantarte, prepararte y demás, pues es para dar gracias, porque el catecismo hoy día es importantísimo que entre en el corazón de todos los cristianos, y es más, y que atraiga a muchos que tal vez están pues tibios en la fe, o algunos incluso no creyentes. Por eso hoy día el catecismo es muy importante, y me alegra que sigas hablando, porque ya has adquirido, pues, ¿cómo decir?, una clientela bastante amplia, y yo creo que sí, me alegro que sigas aún, aunque sea del número 1 ahora al 500 y pico, pero que sigas haciendo esta reflexión tan importante, y que tanta y tantísima gente te sigue. Sí, es un don de Dios muy grande, ciertamente. Podría contar muchísimas anécdotas, desde un correo electrónico que llegó no hace mucho tiempo a Radio María,
de un trabajador, un ingeniero, creo que era asturiano, que estaba trabajando en una torre de extracción de petróleo en los Emiratos Árabes. Y desde allí el hombre escucha allí y nos manda un correo electrónico y dice, no, pero ¿cómo puede estar uno en los Emiratos Árabes en una torre de petróleo? Ahí, pues es que es sorprendente, ¿no? O sea, es sorprendente el mundo de Radio María. Y luego además también otra cosa que a mí me ha dado una gran sorpresa es ver que no es cierto, es decir, el tipo del oyente nos podría desconcertar mucho, ¿eh? Uno piensa, bueno, vamos a ver, Radio María será principalmente para las personas mayores, obviamente, para los enfermos, obviamente, pero hay muchísimas sorpresas. Y, por ejemplo, para mí una gran sorpresa fue que cuando Radio María hizo la encuesta de audiencia entre los oyentes, es decir, cuando manda el boletín pues pregunta a usted qué programas oye, a qué horas oye el programa, desde dónde lo escucha. Y, por ejemplo, para mí una gran sorpresa fue saber que este programa del catecismo, el 51% de los oyentes lo escuchan desde el coche, el 11% desde Internet y el resto desde su hogar, ¿eh? Y eso para mí fue una sorpresa, porque claro, uno piensa que el perfil iba, claro, quien está obviamente a las 8 de la mañana en el coche, pues está yendo pues con sus hijos al colegio, va a trabajar, etcétera. Quien está a las 8 de la mañana conectado a Internet estará ya trabajando y según trabaja, pues tiene puesta la radio al fondo. Es decir, el perfil nos puede sorprender, ¿eh? Y yo escucho a muchísimas personas comentar lo mismo. Se me metió la radio, se me metió la onda en la radio. Yo andaba buscando otra cosa y es que además se me cambió la onda, se me metió. Ese tipo de expresiones, yo las he oído con frecuencia. Parece que la Virgen tiene la capacidad de salir al encuentro, de muchas personas. Y el primer día yo dije, pero bueno, ¿esto qué es esto, no? Y entonces, imagen de ese Señor que se hace encontradizo en nuestra vida y derriba muchas puertas que a nosotros nos cuestan abrir, ¿no? Creo que tenemos que darle gloria a Dios por esta experiencia de evangelización. Yo creo también, si vale que intervenga, sí, adelante, que además de pues ser una instrucción permanente, el catecismo, que lo explicas y lo desmigajas, y además la gente que interviene y pregunta, yo creo que es uno de los programas estrella, sin duda, ¿no? Y Monseñor Munilla se ha hecho celebérrimo en toda España con el catecismo de la Iglesia Católica. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo que haber escuchado bastantes programas de Francisco Cerro sobre la Virgen el sábado de la mañana, ¿no? Yendo también en el coche, en la visita pastoral de Tarazona, ¿no? Hace un tiempo que no le oigo, pero le he escuchado muchas veces, ¿no? Y a don Francisco también le he escuchado en algunas ocasiones en los programas estos de obras misionales pontificias. Aparte de todo eso y otros programas, por ejemplo, por la noche, hay programas muy bonitos. No solo la radio siempre es una compañía, ¿no? Sino pues de reflexión, de diálogo, fe y vida, fe, cultura, fe y realidades que vivimos, etcétera, ¿no? Pues me parece que es muy bonito el servicio de ayudar a orar. Es decir, tanto el rezo del rosario como la liturgia de las horas, como hay mucha gente mayor que les sería muy difícil coger el libro de las horas y rezarlo. Bueno, pues Radio María se lo pone digamos a pie de cocina, a pie de sala de estar, ¿no? Yo creo que este servicio oracional también es muy bonito y muy importante, y luego la transmisión de tantas y tantos acontecimientos religiosos que la gente puede seguir esté donde esté. O sea, que no solo la toma de posesión de los obispos, sino acontecimientos que hay a nivel eclesial en España. Allí está Radio María, siempre Radio María. No sabemos si lo van a emitir por esta cadena o por la otra, pero Radio María siempre. Esto es importante, ¿no? Sí, sí. Pues fijaros, también yo tengo una anécdota. Recientemente fue el funeral de don Ambrosio, ¿cómo es su apellido? Echevarría, sí. Pues bueno, pues él fue en su tiempo sacerdote castrense y luego posteriormente fue nombrado obispo, y es de un pueblecito de Vizcaya, y fui a concelebrar, presidió don Mario Iceta, y bueno, pues me llamó la atención que un diácono, creo que era diácono que le había cuidado en los últimos años, se me acercó y me dijo, quiere decir una cosa, y es que de parte de don Ambrosio, que quería agradecerle a Radio María la compañía que le ha hecho en estos últimos años,
pues hasta que el Señor le ha llamado. Ha sido para él la gran compañía en su enfermedad, porque le ha ayudado a rezar la liturgia de las horas. Realmente es maravilloso que alguien que ha cuidado a un obispo que ha fallecido pueda decir eso. Y además creo que la liturgia de las horas que el Concilio Vaticano II encomió tanto de que fuese también rezada por los laicos y por el pueblo de Dios, pues obviamente creo que en Radio María ha recibido un bautizo auténtico, ¿no? O sea, la liturgia de las horas se ha popularizado muchísimo entre nosotros. Incluso tengo noticia de que se ha notado muchísimo en la venta de los diurnales, obviamente. Sí, obviamente. Sí. Claro, porque como se dice, bueno, vamos a rezar página tal, página cual. Obviamente eso también ha ayudado mucho al pueblo de Dios, ¿no? A familiarizarse, y con que no nos resulte los laudes y las vísperas, pues no nos resulte una cosa de curas o clerical o de religiosos, sino que nos hagamos con ella, ¿no? Me parece que es otro de las grandes intuiciones del catecismo, el haber hecho de la liturgia de las horas nuestra oración del pueblo de Dios. Sí. Además, yo creo que es importante en este siglo XXI que, y al menos así estaba en el corazón y en el pensamiento del Papa Juan Pablo II, al que sin duda todos recordamos y ahora estamos gozosos que sea beatificado el 1 de mayo, ¿no? Bueno, pues él siempre decía que el siglo XXI sería el siglo de María, es decir, el siglo de los santos. Yo creo que sí, porque él mismo, como sabemos, beatificó, dio, claro, los decretos de beatificación y canonización a tantos. Y yo creo que sí. Es María la que nos va a impulsar ya no solamente hacia el camino de la santidad, sino en aquello a lo que también el Papa Benedicto XVI está insistiendo, que es la nueva evangelización, porque ella, ¿qué quiere sino que se conozca a su Hijo Jesucristo? Y ya el rezo del Santo Rosario, prontito por la mañana, rezado por el Papa, después, pues durante el día desgranando los misterios del Rosario, pues eso es como esa capa de evangelización que María hace en el corazón de aquellos que rezan y oran. Yo ayer les decía a los niños de Infancia Misionera que todos los días rezaran 10 Ave Marías a la Virgen para pedir, como pequeños misioneros, por la paz en el mundo, por todos los niños que padecen, para que las familias no se rompan. Y los niños, yo estoy seguro que muchísimos de ellos lo harán. Es que María, como buena madre, nos atrae y ella quiere lo mejor para todo el género humano, y cómo no, sobre todo que Jesucristo sea amado, adorado, imitado y que sea vivido en las comunidades. Y ahora que se está sufriendo tanto, como es en Irak, como es en Pakistán, como ha sido en Egipto, y como han sido últimamente los misioneros que han fallecido por la violencia o no han sido asesinados, yo creo que es un momento para recurrir a la Virgen, y ella, como consoladora de los afligidos, llevará adelante la obra de su Hijo Jesucristo. Ciertamente, yo quería subrayar una cosa que ha dicho don Francisco, y es que llama la atención que en este momento tan fuerte de secularización, la Virgen María se haya puesto como al frente, ¿no? Se haya puesto al frente de la nueva evangelización, tanto en lo que los santuarios marianos se refiere, porque es curioso que según ha disminuido la asistencia a las parroquias y nos hemos alejado, una parte del pueblo de Dios alejado del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, sin embargo los santuarios marianos han no únicamente aguantado el tirón, sino que han crecido, y uno va a Fátima y se da cuenta que es el confesionario de Portugal, y va a Lourdes y le sorprende lo que ve allí, ¿no? O sea, los santuarios marianos han sido un auténtico antídoto, y Radio María se suma, ¿no?, a esa estrategia de Jesucristo, que le pone a su madre al frente como capitana de la nueva evangelización y lleva adelante, ¿no?, esta obra. Creo que es un signo de los tiempos, ¿no? Y que don Manuel Ferrario, fundador de Radio María y presidente internacional de la familia de Radio María, bueno, pues él también ha sido un instrumento de la Virgen para llevar adelante esta obra. También creo que es un día para mentarle a don Manuel Ferrario y para agradecer que haya sido sencillamente instrumento. Yo también creo que una cosa que ha hecho, de los muchos aciertos que ha tenido Radio María,
por lo menos yo lo percibo así en la gente, como que ha hecho que el Evangelio, que las verdades de siempre, las que nunca pasarán, pues como han sido capaces de introducirse mucha gente que estaba deseosa de esa verdad, de esa sencillez, de esa transmisión de lo de siempre, ¿no? Yo recuerdo también haciendo y elogiando lo del catecismo que tú haces en todas las mañanas. Recuerdo que cuando, después de haber sido editado el catecismo, ¿no? No sé quién, un cardenal que se lo dieron a leer dijo: esto es la fe de siempre, esto es lo que me enseñaba mi madre, esto es lo que la Iglesia vive, esto es lo que estamos todos llamados a vivir, y me siento en casa, ¿no? Pues yo creo que un poco Radio María es eso. A mí me da la impresión cada vez más de que Radio María ha conectado desde esos signos pobres que son tan evangélicos, pero esa sencillez, esa transparencia, esa verdad, eso, explicarnos lo de siempre, pero con un lenguaje asequible, yo creo que le hacen que verdaderamente, que en definitiva es la Santísima Virgen, es nuestra Madre, ¿no? Que siempre nos lleva a Jesús, y lo hace de esa manera tan rotunda, pero tan sencilla y podríamos decir con lo de siempre, ¿no? Que muchas veces, como decías muy bien, José Ignacio, a veces estamos siempre buscando fórmulas, o creemos que los medios tienen que ser sofisticados, y sobre todo muchas veces con cuantiosos medios económicos, y a veces Dios nos sorprende, como Radio María nos sorprende, como verdaderamente lo que en definitiva llega a la gente es lo de siempre, pero transmitido con esa vivencia, esa transparencia y sencillez que hace Radio María. Sí, sin duda alguna, y yo creo que aquí don Francisco Cerro también ha puesto el dedo en la llaga en un aspecto muy importante. Radio María también ha llegado en un momento en el que también la secularización interna nuestra pues ha sido muy fuerte, y a veces esa secularización interna ha conllevado que ha habido gran confusión, ¿no?, entre nosotros, confusión porque algunos incluso han llegado a saber, bueno, pero determinadas verdades que a mí se me han predicado han dejado de existir. Es que, pues por ejemplo, del purgatorio parece que nadie habla, por ejemplo, del tema de cómo confesarse bien, o de la confesión frecuente, o de una serie de cuestiones que parece que han sido derogadas, y muchas personas, claro, la no predicación de determinadas cuestiones a lo largo de mucho tiempo casi acaba por ponerlas en duda, como si hubiesen sido derogadas, ¿no? Entonces creo que Radio María ha tenido la capacidad de hablar de todo, porque claro, lo bueno de esta programación es que aquí no hay temas que queden fuera. Hay programas de doctrina social, y hay programas de, pues al mismo tiempo, de espiritualidad mariana, el tema de las misiones, pastoral carcelaria, pastoral del mar, y conectamos con los de pastoral del mar que están en alta mar con el barco, que es que francamente no queda ningún tema fuera, historia de la Iglesia. Entonces, el hecho de que Radio María en su programación hable de todo sin seleccionar cuestiones, ¿no? Porque siempre hemos tenido el riesgo de hacer un cristianismo a nuestra medida, seleccionando los temas que son más políticamente correctos y olvidando otros, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran valor de Radio María, que aborda la totalidad del misterio cristiano, dejándose a un lado pues, el hecho de que haya cuestiones que estén culturalmente bien vistas o mal vistas, o sea, es decir, aquello que decía Chesterton con tanta intuición, que el cristianismo, el catolicismo, nos libera de la esclavitud de ser hijos de un tiempo, sino que en el fondo pues nos permite ver el conjunto de la fe a los ojos de esa eternidad que Dios tiene. Y eso creo que es un gran don. Los fieles oyen hablar de el mes de noviembre de los fieles difuntos, y muchas cuestiones que a veces, por desgracia, tenemos que reconocer nosotros que hablamos poco de ellas, ¿no? Y luego yo destacaría una cosa: el hecho de que la radio sea, y utilizo un palabrajo, ¿no?, interactiva, o sea, el hecho de que los oyentes participen mucho, ojo, que eso es impresionante, que a veces uno, cuando está en la sede de Radio María y ve los pilotos rojos, cómo se ponen rojos inmediatamente, y eso hace que la radio sea muy de la familia, o sea, que no es tengo una pasividad ante la radio, sino que tengo una participación activa, llamo, participo, aporto, expongo. La radio, también los oyentes que llaman y dicen algo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en el catecismo, el cuarto hora final
de la intervención de los oyentes es muy importante. Es muy importante porque cuando alguien plantea una duda, ya casi lo de menos es que uno a él se la pueda resolver, porque, hombre, él también podría buscar un sacerdote que le escuchase con mucha mayor atención, pero el asunto es el efecto que esa duda que la ha planteado tenga en otras muchísimas personas, ¿eh? Es decir, que hay una iluminación mutua, ¿eh? La radio, al ser interactiva, hace un gran bien a todos los que la están escuchando. Bueno, pues yo creo que hemos hecho nuestra aportación para concluir diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. El caso es que hoy día 24 de enero, pues celebra su cumpleaños Radio María. Me estaban diciendo también desde la emisora que sí, se hizo coincidir el día de hoy, aunque había habido ya en días anteriores emisiones parciales, se habían emitido en horas concretas, pero se puso el día oficial, el día 24 de enero, pues por el hecho de que era San Francisco de Sales y por el hecho también de que se celebra la fiesta de la Virgen de la Paz, y también se quiso tener ese día mariano en el inicio de Radio María. Bien, pues vamos a pedir a la Conexión de Madrid que tengamos un momento de sintonía musical y continuaremos en serio. De Radio María, en el que tenemos con nosotros a algunos de los obispos que son colaboradores con esta casa. Falta don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que no ha podido estar esta mañana con nosotros por sus ocupaciones, pero sí tenemos entre nosotros a don Francisco Pérez, obispo de Pamplona, sí tenemos entre nosotros a don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y sí tenemos también a don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Y estamos intercambiando, ¿no? Hemos intercambiado la primera parte del programa, pues nuestra experiencia de Radio María, y cómo le damos gracias a Dios porque nos ha podido permitir ejercer pues el que es la primera función de nuestro ministerio, porque el ministerio episcopal lo primero que nos encomienda la Iglesia es predicar la palabra. Entonces, bendito sea Dios que también este púlpito de Radio María pues nos permite hacerlo, además con una incidencia muy grande. Bueno, y nos queda un cuarto de hora escaso, y me parece que sería bueno que comentásemos el documento, el mensaje que el Consejo Pontificio de Comunicaciones Sociales de la Santa Sede va a publica hoy mismo. Porque resulta que el 5 de junio, el primer domingo de junio, siempre se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Este año es la 45 Jornada Mundial, ya hace 45 años que el primer domingo de junio se celebra ese día. Pero se suele presentar en el día de San Francisco de Sales, el 24 de enero, se suele presentar el mensaje. El día del patrono se presenta y se dirige a, bueno, pues para que haya un tiempo de meditación, unos meses de ir trabajando este mensaje hasta que se celebre el 5 de junio esa jornada. Este año el lema que tiene es verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital. El Papa en su mensaje ha querido abordar el tema del gran reto que supone la era digital, las redes sociales, Internet, como una potencialidad de evangelización y también con sus problemas, ¿no? Con sus problemas. Entonces, ha escrito un mensaje y les voy a pedir a mis hermanos obispos, pues que hagamos un comentario sobre estas intuiciones del Papa, pues aportando también lo que a nuestros hermanos obispos les pueda parecer sobre el reto de la comunicación de la Iglesia. Os voy a decir que, como para abrir fuego, no es verdad que solemos escuchar muchas veces, cuando andamos por ahí, que nos suelen decir a los obispos, que la Iglesia tiene problemas de comunicación, que por una parte tenemos el mejor producto, pero por otra parte hay que ver qué mal percibidos somos y cómo de alguna manera tenemos esa dificultad en hacernos entender en medio de este mundo. ¿No escucháis vosotros más de una vez ese tipo de reflexión? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Sí, yo creo que es cierto esta afirmación que hace la gente. Yo no sé hasta qué punto es objetiva, claro está, porque el mensaje no solamente es un mensaje que debe llegar formalmente a todos, sino sobre todo el mensaje fundamental de la vida cristiana es el testimonio. Y el testimonio es la luz que muestra la verdad que es Cristo, y que es en definitiva la respuesta más plena y auténtica a ese deseo humano de conocer, ¿no? Y
yo creo que los medios de comunicación, ante todo y sobre todo, y en este día que celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, patrono de los medios de comunicación, pues yo creo que ante todo y sobre todo no hemos de caer en la tentación que muchas veces está cayendo, que todo lo que no es publicable no existe. O sea, que si algo no se publica, parece que ya uno no existe. Yo creo que eso es un error. Y de ahí que muchas veces también los mismos, igual agentes de pastoral o incluso también los mismos sacerdotes piensan que cuantos más PowerPoint que se envía a la gente y demás, más se evangeliza. Yo creo que eso es un error. Igual lo que tiene que estar haciendo el sacerdote es estar hablando con la gente, visitar a la gente, ir al templo para rezar, para confesar, para celebrar, etcétera. Porque en muchos momentos igual también los medios de comunicación pueden absorber aquello que es lo fundamental si no lo sabemos utilizar. Esto es lo que yo diría en este momento. De acuerdo. Don Francisco Cerro. Yo también estoy convencido con lo que dice y con lo que has dicho tú también. Sí es verdad que son esos tópicos, ¿no? Yo siempre también he oído que la Iglesia llegó tarde en el tema de la comunicación, y yo creo que en el tema de Internet es de lo que yo percibo que realmente lo que se está trabajando ahí es bastante bueno, y la Iglesia está haciendo una aportación y está muy presente en esta realidad, ¿eh? Yo creo que lo que habría que hacer también, ahí pienso que es un poco lo que dice el mensaje, lo que el Papa intuye como estas intuiciones que tiene verdaderamente geniales, ¿no? Y es cómo convertir verdaderamente esto en un instrumento eficaz y en un instrumento creíble, ¿no? También, porque con todas sus dificultades también que existen en todos estos medios, pero también es verdad que yo creo que ahí la presencia de la Iglesia es necesaria, es muy necesaria, y que estoy convencido de lo que tú decías al principio del programa, como a través de en un país ahí te escuchan, o a través de tantos lugares llega el mensaje, o a través, pues yo creo que es necesario apostar por todo eso, ¿no? Yo creo que, estoy seguro que si San Pablo viviese en este tiempo, haría todo lo posible por transmitir ese fuego del amor de Jesucristo y del amor a la Iglesia a través de los areópagos de nuestro tiempo, que son estos. Una frase que también tenía Juan Pablo II, ¿no? Y yo creo que aquí hay que seguir proclamando a los cuatro vientos esa verdad. Claro, como explica muy bien también, y como se explica, tiene que ser verdaderamente que lo que se haga sea también y tenga sobre todo, diríamos un poco, el sello del Evangelio, el sello de lo evangélico, de lo que significa que nosotros pues no estamos vendiendo un productos así como, sino que verdaderamente lo que tratamos es de transmitir un mensaje, y sobre todo el gran tesoro de la Iglesia, que es Jesucristo, a través de estos medios. Me ha llamado en el mensaje la atención el que dicho mensaje señale que en la era nueva de las comunicaciones, que se establece a través de Internet, etcétera, está siendo como un salto cualitativo en la historia de la humanidad, como lo fue la revolución industrial. Me ha llamado mucho la atención ese calificativo, porque claro, nosotros estamos viendo y estamos como siendo contemporáneos a esta mutación, ¿no? Pero el mensaje habla de que no solamente tenemos mejores medios a través de Internet para comunicar la verdad de siempre, que es Jesucristo, su Evangelio y la riqueza de la luz del Evangelio transmitida por la Iglesia, sino que el mismo hecho de la comunicación está cambiando en sí mismo. Es decir, y esto se ve más en los jóvenes y en los niños, ¿no? Que realmente ya pues uno va a las escuelas y ve que se transmiten los conocimientos y las experiencias comunicativas a través de todos estos medios de Internet, y como las redes sociales, los chicos y las chicas y los adultos más jóvenes pues van entrando cada vez. Es decir, entramos en una verdadera revolución de la comunicación. Entonces, bueno, pues todo ello tiene sus aspectos positivos que hemos de emplear lo mejor posible, y tiene también sus riesgos. Debemos estar atentos para que la persona no se diluya en esa nueva era de la comunicación, sino que sea ella misma, y que la persona se construya y se comunique de verdad porque tiene algo dentro y porque recibe algo en esa comunicación. No se diluya
en la red simplemente en el anonimato, o sea pues qué sé yo, un elemento más de los chips informáticos, ¿no? Bueno, lo digo porque a la hora de educar a las nuevas generaciones, diríamos, y a la hora de los mayores emplear estos medios, no seamos, digamos, presa o víctimas de una red o de un aparato que nos desborda. Yo creo que es importante saber que es una gran ventaja, pero al mismo tiempo también tiene sus grandes dificultades y hay gente que le hace daño. Entonces, bueno, pues que seamos ante ello, mantengamos la distancia suficiente para poderlo emplear lo mejor posible y evitar los riesgos que tiene el Internet para la persona y también para la comunicación del Evangelio. Si me permites, sí. Querría leer un texto que también me ha impresionado de este mensaje del Papa Benedicto XVI. Dice que la red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de comprensión común. Dice también: en este campo estamos llamados a anunciar nuestra fe en Cristo, que es Dios, el Salvador del hombre y de la historia, aquel en quien todas las cosas alcanzan su plenitud. La proclamación del Evangelio supone una forma de comunicación respetuosa y discreta, que incita el corazón y mueve la conciencia, una forma que evoca el estilo de Jesús resucitado cuando se hizo compañero de camino de los discípulos de Emaús, a quienes mediante su cercanía condujo gradualmente a la comprensión del misterio, dialogando con ellos, tratando con delicadeza que manifestaran lo que tenían en el corazón. No lo sé, a mí me parece que aquí está la clave fundamental a la hora de la nueva evangelización a través de los medios de comunicación, ¿no? Y tener como muy presente lo que está haciendo Radio María, lo que están haciendo otros no sé, otras cadenas o televisiones o demás, sobre todo llevar esa conciencia, como dice, una forma de comunicación respetuosa y discreta que incita el corazón y mueve la conciencia. A mí me parece que eso es lo importante, ¿no? Estaba también yo fijando mis ojos en un tema concreto que quizás es el tema que más trata el Papa en el mensaje de este año, que es el tema de las redes sociales, que quizás algunos que utilizamos Internet a otro nivel, a nivel de los correos electrónicos, a nivel de la página web, pues nos puede parecer extraño, pero sí que tenemos que saber que dentro de la utilización de la red, cada vez, especialmente los más jóvenes, utilizan más, pues todos estos grupos que son, bien sean Twenty, bien sean Facebook, etcétera, cada vez estas redes sociales son las más utilizadas. A mí me ha llamado la atención el hecho de que el Santo Padre exponga, digamos, las grandes virtualidades, las grandes potencialidades, especialmente que es un poco la interactividad, o sea, es decir, que uno mismo participa, no es un oyente pasivo, sino que al mismo tiempo participa en cualquier comunicación que tenga con los demás, ¿no? Que tiene un aspecto positivo. Y también me ha llamado la atención el hecho de que el Papa también ponga el dedo en la llaga sobre los riesgos, ¿no? Dice, por ejemplo, él: conciencia de los posibles riesgos. ¿Quién es mi prójimo en este mundo? Que a veces uno no sabe ni con quién está hablando, ¿no? No tiene una conciencia de... Todo es demasiado virtual y es posible que uno, la relación personal del tú a tú casi quede soslayada, ¿no? Existe el peligro de estar menos presente con quien encontramos en nuestra vida cotidiana ordinaria, tal vez. Tenemos el peligro de caer en la dispersión, dado que nuestra atención está fragmentada y absorta en un mundo diferente al que vivimos, es decir, vivir en un mundo virtual y desconectarse del mundo real, ¿no? Dedicamos tiempo a reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones y alimentar relaciones humanas que son realmente profundas y duraderas, ¿no? Es decir, dice el Papa, lo importante es saber que el contacto virtual no debe sustituir el contacto humano directo, en todos los aspectos de la vida. Este es quizás el principal matiz que introduce el Papa en el mensaje. Bueno, yo sé que estaríamos hablando mucho más tiempo, pero la verdad es que ya faltan 3 o 4 minutos y creo que debemos de despedir el programa. Quiero decir que igual he olvidado de mentar, me he dado cuenta según hablaba, que también
participan más obispos, los de la Comisión de Vida Consagrada, a la que pertenece también don Demetrio, porque la Comisión de Vida Consagrada tiene un programa aquí en Radio María, y suelen participar también algunos obispos más, haciendo algunos comentarios semanales. ¿Es así, don Demetrio? Sí, claro. Todos Sí. los miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada intervenimos en el programa de los jueves por la tarde a las 5 con el editorial. Tenemos ya una lista en que vamos entrando por turno, pero intervenimos todos. ¿Quiénes son ellos, para que nos hagamos una idea? Pues don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, es el presidente, Sí. pero está también el obispo de Segovia, don Ángel Rubio, el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje, ha participado bastante don Jesús Burillo, el obispo de Ávila, don Francisco Cerro también intervendrá cuando le toca. No sé si me dejo alguno, pero Ángel Rubio, ¿no? Don Ángel Rubio. sí, ya lo he dicho. Ángel Sí, Rubio. de Segovia, sí. No sé, todos intervenimos cada jueves por turno, al que le va tocando. Bueno, vamos a pues estupendo. También los oyentes hoy van a tener un día muy participativo en antena, porque de 3 a 5 de la tarde van a estar los teléfonos totalmente abiertos para la participación de los oyentes y para poder felicitar a Radio María en su 12 cumpleaños. Les agradezco a mis hermanos, a don Francisco Cerro, a don Francisco Pérez y a don Demetrio Fernández, que nos hayan acompañado hoy en este catecismo de la Iglesia Católica, y además de vez en cuando hemos hecho a estas horas algunos programas también de comentario entre nosotros de algún documento magisterial, y yo también pues creo que debemos de seguir haciéndolo, porque siempre me han dicho, hacen ustedes poco eso, debieran de hacer también alguna tertulia más entre los obispos, ¿no? O sea que si ellos están disponibles, que seguro que lo estarán, seguro que estarán siempre deseando, ¿no?, tener tiempo, pues les engancharemos otra vez. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues nada, enhorabuena Radio María. Podíamos cantar entre los cuatro el cumpleaños feliz y nos íbamos a afamar, pero bueno, casi no vamos a hacer el ridículo del todo. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.